Hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos dando inicio a una nueva temporada, estamos dando inicio a una nueva serie durante este tiempo como Iglesia Bíblica Cristiana aquí en Pichilemu, en Chile. El título de nuestra serie es A libertad fuimos llamados. La serie está fundamentada sobre el libro de los Gálatas. Es un estudio entero, versículo por versículo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6 del libro de Gálatas. La importancia, la prioridad de hacer una serie con respecto a este poderoso libro es que nosotros como creyentes y como iglesia podamos entender que tenemos un llamado, y ese llamado es que hemos sido llamados a la libertad. Hemos tenido este llamado de salir de la esclavitud espiritual, física y mental, y hemos sido llamados a vivir en la libertad en Jesucristo por medio de la obra y del poder de la cruz. Por eso vamos a estar profundizando en cada tema, en cada párrafo, en cada capítulo de este maravilloso libro. Y ahora, por supuesto, vamos a dar inicio al mensaje número 1 de esta maravillosa temporada que estamos iniciando. Y el título de nuestro mensaje para hoy es No hay otra verdad. El apóstol Pablo profundiza y enfatiza en este tema para su audiencia diciéndoles que no existe otra verdad, de que no existe otro evangelio en el cual ellos deban y tienen que permanecer. Por eso este es el título de nuestro mensaje, No hay otra verdad. Y vamos a estar estudiando desde el versículo 1 hasta el versículo 10 del capítulo 1. Empecemos. Señor, te damos gracias por esta maravillosa temporada, por esta nueva temporada que estamos empezando. Queremos pedirte, Señor, que tú seas glorificado. Queremos pedirte que tú tomes tu lugar, que te entrones, Señor, en este lugar, en medio de nuestras vidas, en medio de nuestros corazones. Y oramos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda ser enviado también a este lugar para que nos revele a Cristo, para que nos revele la verdad en la cual nosotros debemos de permanecer como iglesia. Señor, oramos para que tú toques nuestras vidas, para que ministres nuestros corazones y que nos ayudes, Señor, en nuestro crecimiento espiritual. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mensaje número 1, título No hay otra verdad. El libro de los Gálatas fue escrito durante el primer viaje misionero de Pablo, aproximadamente entre el año 46 al año 49 después de Cristo. Y es importante que nosotros podamos mencionar y entender la problemática de la iglesia en los Gálatas. Algo que nosotros tenemos que entender es que esta iglesia no estaba compuesta solo por una audiencia específica, es decir, una audiencia solo de gentiles o una audiencia solo de judíos, sino que esta iglesia, o estas iglesias, porque eran muchas, estaba compuesta de judíos y gentiles, y esto hace de que la problemática sea aún más problemática. No sé si me doy a entender. Si nosotros pensamos en el libro de los Romanos, es un libro un poco difícil de interpretar, pero no es imposible. Tiene los temas más importantes y los temas más fundamentales de la cristiandad están en el libro de los Romanos. Si nosotros pensamos en el libro de Gálatas, también tiene temas muy importantes. Y hablo de estos dos libros porque los dos tenían audiencias que estaban compuestas por judíos y gentiles. Y eso hace que el apóstol Pablo explique y levante aún más su estándar académico y bíblico y de su conocimiento guiado por el Espíritu para poder presentar un tema, para poder presentar una solución delante del problema. También tenemos allá el libro de Tito, que también habla en algunos aspectos, habla parecido a lo que habla Gálatas y Romanos. Pero esta es la problemática de la iglesia de los Gálatas, que ellos, si bien eran judíos y gentiles, ellos estaban de alguna manera retrocediendo en su fe, ellos estaban echándose para atrás en sus creencias. Algo que tenemos que entender también es que la región de Galacia no era solo una iglesia, sino que está el Ponto, Frigia, Derbe. Hay varios lugares alrededor de la región de Galacia. Por eso la palabra es en plural, refiriéndose a Gálatas. Si no, solo sería Gálata. Pero no es una, son varias iglesias. Y esto es importante que nosotros lo podamos entender porque esta era la problemática de esta iglesia.
Y otra cosa también que estaba sucediendo con esto es las falsas enseñanzas. Durante el año 49 después de Cristo habían muchas otras enseñanzas que estaban arrastrando a la iglesia hacia la perdición. Muchas de estas enseñanzas y falsos maestros se metían en la iglesia y arrastraban a los cristianos hacia afuera, los hacían retroceder en la fe. Tales enseñanzas eran como la filosofía, la metafísica, la astrología, el gnosticismo y todo este tipo de enseñanzas que aseguraban y afirmaban decir la verdad, decir que ellos eran la verdad. Y estas falsas enseñanzas decían de que el evangelio no era la verdad. Y por eso Pablo les está diciendo a ellos es que no existe otra verdad, solo la verdad del evangelio. Y por eso Pablo tiene que presentar y de alguna manera también defender su apostolado, porque también la gente estaba dudando de la autoridad divina de Pablo. Pero para entender esto más en profundidad, vayamos a los versículos. En el versículo 1 hasta el versículo 5 tenemos el saludo de Pablo y también tenemos esa defensa que él hace acerca de su apostolado y acerca también de su ministerio. El versículo 1 dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo, y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo en las regiones de Galacia, las iglesias que están de Galacia. Lo que Pablo aquí está diciendo es que su apostolado no era de hombre. Pablo no tuvo su origen, su apostolado no tuvo su origen en ningún hombre, sino en Dios. Él no fue encomendado por ningún hombre, sino que su autoridad y su empoderamiento vino directo de Cristo. Y esto Pablo lo está diciendo, según el versículo 1 y el versículo 2, porque había muchas personas que estaban poniendo en duda su apostolado. Y algo que usted tiene que entender es que existen 3 razones para que los apóstoles fueran los apóstoles. La primera es que el apóstol tenía que ver a Jesús cara a cara, tenía que caminar con Jesús cara a cara. Y eso solo lo hicieron los 12 discípulos. Nadie hoy en día ha caminado y ni ha visto cara a cara a Jesús y que esté vivo. Ese es el primer requisito para que alguien se llame que es un apóstol hoy en día. Si no ha caminado con Jesús, no puede ni tiene el derecho de decir que es un apóstol. Segundo, el apostolado tiene que ser encomendado por Jesucristo mismo. Y a los únicos que Jesucristo encomendó fue a los 12 discípulos. Y obviamente al apóstol Pablo. ¿Por qué al apóstol Pablo? Porque en Hechos 9 vemos su conversión y vemos que fue una conversión sobrenatural. Y Cristo mismo le dijo: Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fue Cristo, una conversación entre Cristo directamente con Pablo. Y fue Cristo quien nombró y llamó y empoderó a Pablo para que también fuera apóstol. Entonces, todo aquel que se llame ser un apóstol hoy en día no le corresponde ser un apóstol, porque es Cristo quien tiene que nombrar, dar esa autoridad, no el hombre. Todo aquel que se llame ser un apóstol hoy en día, eso viene de hombres. Nuestro tercer requisito para que un apóstol sea un apóstol es hacer los mismos milagros que los apóstoles hicieron. Había una autoridad única y específica que Dios les dio a ellos para hacer los milagros que hicieron. Ellos tenían la capacidad de resucitar muertos, tenían la capacidad de sanar enfermos, tenían la capacidad de que solo caminaran y la sombra nada más sanara enfermos. Hoy en día, si alguien se dice llamar apóstol, tiene que hacer estas cosas, pero es difícil que estas cosas sucedan. Entonces tenemos 3 requisitos acá de un verdadero apóstol, y estos requisitos solo apuntan a los 12 discípulos, que ellos fueron los que hicieron esto junto con Pablo, que fue el apóstol número 13. Y los 3 requisitos fueron ver a Jesús cara a cara, ser encomendado por Jesús y hacer los mismos milagros y las mismas señales que los apóstoles hicieran. Nadie hoy en día tiene y puede hacer lo que ellos hicieron. Pasemos al versículo 3 en adelante. Gracia y paz sean a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, en el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Pablo acá se está dirigiendo a las iglesias, a la iglesia de Galacia. Ya Galacia no era un lugar específico, no era una iglesia específica. La iglesia, los destinatarios eran varios destinatarios, eran varias iglesias. Y eran varios y muchos los que estaban retrocediendo y los que estaban apostatando de o en la fe. Entonces Pablo aquí en su saludo está diciendo que su autoridad y su apostolado no fue de hombre, porque ningún hombre puede encomendar que alguien sea otro apóstol, sino Jesucristo mismo. Y está saludando con gracia también y con una bendición a las iglesias, diciéndoles también que Dios mismo mandó a Cristo para que se diera, ¿no es cierto?, para su iglesia, para poder nosotros ser salvos. Eso es lo que nos está hablando los primeros 5 versículos. Vayamos desde el 6 hasta el 10. Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto se han alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Interesante, porque la mayoría de estos que se estaban desertando o retrocediendo, como ya lo hemos explicado, retrocediendo de su fe, retrocediendo de sus convicciones, eran judíos específicos, no gentiles, eran judíos que se estaban volviendo al sistema de la ley. Esto es con respecto a los judíos. Y si eran los gentiles, bueno, entonces estaban regresando al pecado, porque los gentiles no podían volver a ningún tipo de ley, porque los gentiles no tenían ninguna ley como los judíos. Entonces, cuando Pablo acá en el versículo 6 dice: estoy maravillado que tan pronto se han alejado del que los llamó a la gracia, si esto es para el judío, se refiere que el judío estaba volviendo a la ley. Y si se refiere al gentil, el gentil estaba volviendo al pecado. La importancia de esto es de que ambos lugares a los cuales ambos estaban retrocediendo representan al pecado, sea la ley o sea el pecado mismo. Entonces, el apóstol Pablo en el versículo 7 está diciendo: no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Atención a esto. Pablo está diciendo: estoy maravillado que tan pronto ustedes se han alejado de la verdad, pero no es que exista otra verdad. Verdad solo hay una, y es el evangelio. El hecho de que Cristo es el Hijo de Dios, el hecho de que Él murió por nuestros pecados, el hecho de que Él resucitó de entre los muertos y el hecho de que a través de su resurrección Él nos haya dado vida y todos los beneficios de la cruz. Ese es el evangelio. Que hemos sido salvos, que Dios nos ha perdonado y que en Él tenemos nueva vida, salvación y esperanza. Esa es la verdad, dice Pablo. No hay otra. Lo que andan enseñando los filósofos, lo que andan enseñando los astrólogos, lo que andan enseñando los gnósticos y lo que andan enseñando los de la metafísica, eso no es la verdad. No entiendo por qué ustedes andan siguiendo algo que no es la verdad. Eso no salva, eso no sana, eso no restaura, eso no libera. Ahora, lo que los judaizantes también les andan enseñando, queridos gálatas, eso tampoco es la verdad. Porque la ley conduce lamentablemente a la muerte. La verdad, el único evangelio es el de el Cristo resucitado. Versículo 8. Mas si algún otro o un ángel del cielo los anunciare otro evangelio diferente del que los hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora y lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema. Hermanos, el apóstol Pablo acá está repitiendo la misma cosa en 2 versículos. Él está diciendo que si un ángel baja del cielo para andarles predicando alguna otra cosa rara, que sea anatema. La palabra anatema significa literalmente y directamente maldito, ya sea tomado del hebreo, del griego, del arameo, del latín, de donde usted lo quiera tomar. El significado de esta palabra anatema es maldito. Y el apóstol Pablo está diciendo que aunque sea un ángel, no necesariamente tiene que ser hombre, carne, alguien que represente una persona, no. Aunque sea un ángel que venga y que baje
de donde venga que baje y les presente otro evangelio diferente, que sea maldito, que sea anatema. Pero lo que yo quiero que usted entienda acá es que Pablo se está refiriendo a Satanás el diablo. ¿Por qué se está refiriendo a Satanás el diablo? Porque nótese de que Pablo está usando un ejemplo de un ángel. ¿Por qué Pablo no usa un ejemplo de hombres diciendo si se les presenta un filósofo, si se les presenta un gnóstico, si se les presenta un metafísico, si se les presenta un astrólogo, si se les presenta un testigo de Jehová, por decirlo así en nuestros tiempos, si se les presenta un mormón, si se les presenta un católico? ¿Por qué Pablo no usa esos términos? ¿Por qué Pablo está usando ángel? ¿Sabe usted por qué? Porque Satanás el diablo se disfraza de ángel de luz, porque Satanás el diablo de alguna manera quiere imitar, quiere hacer también las manifestaciones del Espíritu Santo. Satanás el diablo quiere imitar, ¿no es cierto?, la verdad para engañar a la gente. Pero Pablo se está refiriendo acá, cuando se refiere, si algún ángel, se está refiriendo a Satanás el diablo, porque Satanás el diablo es un ángel caído. Satanás el diablo es un ángel que está y estará por los siglos de los siglos en rebelión en contra de Dios. Y por eso él dice que si algún ángel se les presenta, presentando y enseñando un evangelio diferente, que sea maldito, Pablo sabe a quién se está refiriendo. Pablo sabe que le está diciendo a Satanás el diablo, porque él es el que se disfraza como ángel de luz para engañar a la iglesia. Qué maravilloso es que nosotros podamos entender esto, lo que Pablo está diciendo en el versículo 8 y en el versículo 9. Y de hecho, lo repite 2 veces. Lo repite en ambos versículos. Mas si aún uno de nosotros, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que lo hemos anunciado, sea anatema. Pero también él se está refiriendo, cuando dice algunos de nosotros, se está refiriendo a los apóstoles. Mas si alguno de nosotros, es decir, alguno de los otros apóstoles, pero obviamente Pablo está atribuyéndole toda esta responsabilidad a Satanás el diablo. Y bueno, todo aquel que sea un falso maestro es porque es direccionado y dirigido por el diablo. Pero esto se está refiriendo en el versículo 8 y en el versículo 9. Leamos nuestro último versículo, que es el 10. Pues, hermanos, ¿busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía lo hiciera, no sería siervo de Cristo. ¿Qué es lo que el apóstol está diciendo acá? El apóstol dijo esto porque estaba siendo acusado, iglesia. Él estaba siendo acusado de no tener la misma autoridad de los 12 apóstoles y también acusado por predicar un evangelio barato que no convencía. Por eso Pablo está diciendo esto. Pablo dice, aunque yo esté siendo acusado, aunque a mí se me esté tildando de un mentiroso, aunque a mí se me esté diciendo de que no soy un apóstol, porque generalmente se piensa que solo hay 12 apóstoles, si a mí se me está diciendo eso, no me interesa. ¿Por qué no me interesa? Porque yo sé quién me llamó, yo sé quién me nombró, yo sé quién me encomendó, yo sé quién me empoderó, yo sé el encuentro que yo tuve allá en Hechos 9, yo sé quién fue el que me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo sé la voz que escuché, dice el apóstol Pablo, y si piensan de mí que yo no soy y que yo no tengo y que yo no puedo ni soy capaz de enseñar y hacer lo que estoy haciendo, no me interesa. ¿Por qué no me interesa? Porque yo no predico para ganarme el favor de las personas. Yo no predico para acontentar a aquellos que supuestamente tienen que quedar bien conmigo. El que se ofende porque yo voy a decir la verdad. El que se enoja, que se enoje, pero yo voy a decir la verdad. El que se quiera ir, que se vaya, porque yo voy a decir la verdad. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y si alguno de ustedes, queridos Gálatas, ya sea judío, sea gentil, se enoja por lo que yo voy a decir en los 6 capítulos de este libro, no es mi problema. Pero mi llamado, mi responsabilidad, mi misión aquí en la tierra es decir la verdad, enseñar la sana doctrina y discipular a las personas y a las iglesias que Cristo ha puesto en mi corazón. Esto que hemos mencionado es la interpretación del versículo 10.
Porque Él está diciendo, ¿acaso yo ando buscando el favor de los hombres? ¿Acaso yo ando buscando el favor de aquellos que me andan criticando? No, señores, yo no ando buscando ningún favor de nadie. El único favor que a mí me interesa es el favor de Dios. Y ese es el único favor que yo voy a buscar. ¿Qué enseñanza, qué mensaje más importante el que el apóstol nos está dando a nosotros? Porque muchos de nosotros hoy en día vivimos una vida con el temor de hombre. No, que qué van a decir de mí. No, que no puedo decir esto. No, que lo otro. Debemos de tener mucho cuidado. Ahora, hermanos, yo quiero que pasemos a la aplicación. Pasemos a la aplicación de nuestro mensaje y el versículo que vamos a usar para nuestra aplicación es el versículo 6. Recuerden el título de nuestro mensaje, No hay otra verdad. Y nuestro versículo de aplicación es el 6 y dice, estoy maravillado de que tan pronto se han alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio diferente. Como dijimos, los que se estaban apartando de la verdad eran mayormente judíos. ¿A dónde estaban yendo? ¿A dónde se estaban apartando? Estaban volviendo a la ley. ¿Qué estaban haciendo? Regresando al sistema de la ley. Hermanos, usted tiene que entender de que la ley cumplía o afectaba de alguna manera, de tres maneras, a los que la seguían, a los que la practicaban. 1, la ley esclavizaba. 2, la ley condenaba. Y 3, la ley acusaba. Esclavitud, condenación y acusación. Hermanos, ¿quién es el que esclaviza? El pecado nos esclaviza. Satanás, el diablo, es el que esclaviza a sus seguidores. ¿Quién es el que condena? Es Satanás, el diablo, el que condena o el que intenta condenar a los hijos de Dios a través del pecado para que ellos puedan caer en desgracia. ¿Quién es el que acusa? Es Satanás, el diablo, el que acusa, el que trae la culpa en la vida del creyente para que pueda caer en desgracia. Es decir, la ley es muy parecida al trabajo que hace Satanás, el diablo. La ley esclavizaba, la ley condenaba y la ley acusaba. Bueno, Satanás y el pecado esclavizan, Satanás y el pecado condenan y Satanás y el pecado también acusan. ¿Se da cuenta, hermano, de lo que estoy diciendo? ¿Se da cuenta en lo que significa volver atrás? Hermanos, la ley pide más ley hasta meter a la persona en un sistema y ese sistema hace que la persona se vuelva un esclavo y esa persona no es libre. Pero quiero decir lo siguiente, muchas veces nosotros tenemos el concepto de libertad muy equivocado, tenemos el concepto de libertad como lo tiene el mundo, porque según el mundo, libertad es hacer lo que yo quiero. Según el mundo, según la sociedad, libertad es ir a donde yo quiero. Ser libre es ser independiente. Y ser libre es gastar mi dinero como yo lo quiero. Ser libre es hacer lo que yo quiero, tomar mis propias decisiones. Eso es lo que el mundo según entiende acerca de libertad. Pero eso no es libertad. Eso es rebelión. Eso es hacer lo que yo quiero. Eso es orgullo, rebelión y egoísmo. Eso es lo que es. Déjeme explicarle brevemente, según la palabra de Dios, según la sana doctrina, según nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es libertad? Por supuesto, sabemos que cuando nosotros pensamos en libertad, lo primero que tenemos que pensar es en Cristo. Lo primero que tenemos que pensar es en la cruz y en su poder. Lo primero en lo que tenemos que pensar cuando mencionamos la palabra libertad es en el Espíritu de Dios. Porque Él nos ha liberado, nos ha sanado, ha roto el poder del pecado y de la muerte en nosotros. Esos son los primeros resultados, los primeros sinónimos, las primeras respuestas acerca de libertad. Cristo, el poder de la cruz, el poder del Espíritu Santo en nosotros. Eso es libertad. Pero vayamos más profundo. Libertad también es vivir dentro de los límites de Dios. ¿Por qué? Porque si yo vivo adentro de los límites de Dios, yo voy a estar advertido de lo que a mí me pasa si yo sobrepaso los límites de Dios. Entonces, vivir adentro de los límites de Dios, yo estoy protegido y eso me hace también una persona libre. 2. Libertad es entender lo bueno y lo malo, hermanos. Libertad es entender la diferencia entre el camino ancho y entre el camino angosto.
Eso es libertad. Y el mundo o el que no tiene a Cristo en su corazón no entiende de esto. Él va por la vida haciendo lo que quiere. ¿Qué importa que sea bueno, que sea malo? ¿Qué camino ancho, camino angosto? Yo voy, yo hago, yo pienso. A mí no me importa. Así piensa el mundo. Pero nosotros no. Nosotros no podemos ni debemos pensar así. Libertad es entender lo bueno y lo malo. ¿Me entiende? Número 3. Libertad es conducirse en el temor de Dios. Cualquiera puede decir temor de Dios. No, ¿qué es eso? ¿A dónde la vieron, hermanos? No, libertad es vivir bajo el temor de Dios, porque según el capítulo 1 y el versículo 7 de Proverbios dicen de que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es decir, si yo vivo, camino en el temor de Dios, yo estoy viviendo mi libertad en Cristo. 4. Libertad es entender y estudiar las Escrituras. Cuando yo estudio, cuando yo leo, cuando yo hago una correcta interpretación y una correcta aplicación en mi vida, lo que yo estoy trayendo es libertad a mi vida, libertad a mi espíritu. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice, que la verdad nos va a hacer libres. Pero también la verdad es Cristo. La verdad son las Escrituras, es la palabra de Dios. Y 5. Libertad es permanecer en la nueva vida e identidad que Dios nos ha dado. Porque el mundo no tiene identidad. El no creyente no tiene identidad, no conoce otro tipo de identidad aparte de la identidad perdida que tiene. Pero nosotros hemos sido redimidos para dar buen fruto, para producir buenas obras. Y este es el mensaje. Esta es la libertad. Y en esto nosotros tenemos que permanecer, porque no hay otra verdad que esto. No existe otra verdad que la verdad de Dios. La verdad del Evangelio, Cristo, el poder de la cruz, el Espíritu Santo y todo lo que las Escrituras enseñan. No hay otra verdad. Esta es la verdad a la que hemos sido llamados, a la que nosotros tenemos que permanecer. Y aunque venga otra persona, aunque el mundo piense diferente, aunque nuestra sociedad esté yendo por un camino completamente perdido, nosotros tenemos que mantenernos y permanecer firmes en esta verdad, aun cuando vengan las tormentas de la vida, aun cuando vengan los conflictos y los desafíos, cuando venga la escasez, las dificultades financieras, cuando venga la enfermedad, cuando se presente el pasado y quiera venir a tocar nuestra puerta de nuestra casa para hacernos volver atrás. Aun cuando todas estas cosas se presenten, nosotros debemos permanecer en esta verdad, porque es la única verdad, la verdad que sana, la verdad que salva, la verdad que restaura y la verdad que edifica. Este es nuestro llamado y no hay otra verdad. Hermanos, este es el primer mensaje, este es el primer sermón de nuestra serie A Libertad fuimos llamados. Oremos. Padre eterno, gracias por el poder de la cruz. Gracias por lo que ocurrió en esa batalla, Señor, entre tú y la muerte. Gracias porque has vencido. Gracias porque nos has dado y nos has hecho victoriosos. Cristo, gracias porque rompiste el poder del pecado en nosotros, el arrastre del pecado que nos llevaba, que nos empujaba hacia la perdición. Ese poder ha sido roto, ha sido quebrado. Gracias a la obra de la cruz. Ayúdanos a permanecer en esta verdad que eres tú, para no ser arrastrado por las influencias y por la enfermedad y por el pecado del mundo. Ayúdanos, Señor, a no mirar atrás, a no volver atrás, a no ni siquiera poder pensar, Señor, en volver y retroceder atrás. Somos nuevos, somos libres, somos tus hijos y te pertenecemos. Ayúdanos, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, a permanecer en esta verdad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos en nuestro próximo mensaje de nuestra serie A Libertad fuimos llamados, basado en el poderoso libro de los Gálatas. Que el Señor les bendiga. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.